Amados hermanos, hoy día, por la misericordia del Señor, vamos a continuar con la predicación acerca de este rey tan precioso, tan piadoso, tan hermoso, el rey Josías. Y nosotros nos quedamos la última vez en el versículo 19 de 2 Crónicas 35. Y vayamos por favor al libro de 2 Crónicas, capítulo 35, versículo 20. Hemos visto hasta este momento, o lo último que vimos en la última de las predicaciones, valga la redundancia, es la celebración de la Pascua. Esta reforma que hizo el rey Josías también comprendió la celebración de las fiestas que el Señor había determinado, las 7 fiestas del Israel teocrático. Y él celebró la primera de ellas, y la primera de ellas se menciona en las Escrituras, la Pascua. Esa gran reforma, como dice la palabra, él celebró la fiesta como ningún otro rey. Amados hermanos, vayamos a leer 2 Crónicas, capítulo 35, versículo 20. Dice la palabra del Señor: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Amados hermanos, el pasaje paralelo en 2 Reyes 23-29 dice: en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria. Esto puede traer cierta confusión, porque acá pareciera que la palabra del Señor dijera de que el rey el faraón, el rey de Egipto, Necao se llamaba, estaba subiendo a hacer la guerra contra Siria, pero no es que estaba, este término contra Siria, realmente estaba yendo para apoyar a Siria, se estaba acercando a Siria. Por eso otras versiones traducen como al encuentro del rey de Asirio, y otra dice para ayudar al rey de Asiria. O sea, esa palabra subió contra, es como decir, marchó hacia el lugar, marchó hacia Siria. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el imperio de Asiria ya estaba en decadencia. Los babilónicos eran los que estaban ya surgiendo, resurgiendo, y que a la postre iban a ser ya el imperio dominante. Ya el Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, dice. Este imperio asirio se estaba derrumbando. Los babilonios estaban ganando batallas contra los asirios vez tras vez. Tenían victoria tras victoria. Los babilonios ya habían conquistado Nínive para este entonces, la capital de Asiria, y Nínive ya había caído. Y la capital del imperio de Asiria había sido trasladada una vez, luego otra vez, hasta que se estableció en esa ciudad fortificada de Carquemis. Así que los asirios estaban en retirada. Los asirios estaban al norte de Israel. Judá, Israel, al norte, Asiria, y los babilonios por acá. Entonces Necao, el faraón, el rey de Egipto, decidió alistarse o aliarse, mejor dicho, con Asiria para prestarle ayuda. Partió desde Egipto, embarcó a su ejército y navegó hasta la costa norte de Israel. No llegó a la costa de Judá, llegó a la costa norte de Israel. Y allí desembarcó sus tropas con la intención de marchar hasta Carquemis para ayudar a los asirios a rechazar a ¿quiénes? A los babilonios. Pero sucedió algo, amados hermanos. Josías intervino, pues el versículo dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Josías salió a hacer la guerra contra este hombre, contra este ejército de Egipto. Tal vez él habrá pensado, amados hermanos, que Faraón Necao iba a venir a hacer la guerra contra Judá. Tal vez habrá pensado: oye, este faraón, este ejército de los egipcios se van a reunir o van a juntarse o van a formar una alianza con los asirios y nuevamente van a resurgir y van a venirme a hacer guerra y van a invadirnos, y entonces tengo que hacer algo, pensó él. Él habrá pensado esto. O tal vez pensó que podía impedir cualquier invasión extranjera del norte. A pesar de que Dios había dicho, amados hermanos, en Jeremías 1:13, porque Dios había dicho por medio del profeta Jeremías dice: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije, esto Jeremías dice: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. O sea, Josías ya sabía que del norte iba a venir el juicio para Judá. Versículo 14, Jeremías 1. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. O sea, Josías ya sabía que los juicios de Dios iban a venir del norte. Dios lo había dicho. Hasta este momento y durante la vida de Josías,
Dios no había mencionado el nombre de los babilonios. Así que se entiende de que Josías no sabía que venían los juicios de Dios a Judá por medio de los babilonios, pero sabía que venía del norte. Y él habrá pensado tal vez, oye, pero si es del norte, entonces tengo que hacer algo para impedir este juicio, tengo que hacer algo para evitar que vengan, estos egipcios están yendo a ayudar a los asirios, se van a unir y van a descender. Ellos son del norte, lo que hablaba Jeremías. No sabemos, hermanos. No sabemos. El Señor a través de Jeremías, en Jeremías 1:15 también había dicho, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, nuevamente, el norte. Dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Entonces él habrá pensado, ¿no? Va a venir el juicio del norte, tengo que hacer algo para poder evitar esto de aquí. Tal vez pensó que debía cuidar la ciudad santa a toda costa. Debo proteger Jerusalén, debo proteger el templo de Dios a toda costa. Seguramente detrás de esas cosas se podían ver una buena intención, ¿no? Josías estaba preocupado por Judá, por el templo, por el pueblo, por el remanente, amados hermanos de Dios. Josías estaba preocupado por la verdadera fe también, porque de ellos, ¿quién iba a venir? El Mesías. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa en el versículo 21? Leamos juntos. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Vamos a ir por partes. La primera parte, lo que dice Necao, ¿verdad? Envía mensajeros al rey Josías. Y lo primero que le dice es, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no quiero hacer guerra contra ti. Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Necao no tenía ninguna disputa contra Josías. No había venido, no había ido al norte para hacer guerra a Josías, ni mucho menos estaba en su cabeza unirse para hacer guerra contra Josías. No tenía nada contra Judá. Necao fue a ayudar a Siria contra los babilonios. Y le sigue diciendo a través de sus mensajeros, y Dios me ha dicho que me apresure. Él menciona a Dios. Él habla de Dios. ¿Habrá sido que fue un sueño? ¿Habrá sido que algún profeta le habló? ¿Habrá sido que él estaba mintiendo, amados hermanos? ¿O habrá sido que sintió un impulso en su ser y dijo, oh, Dios me dice que vaya? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, amados hermanos. No lo dice la palabra. ¿O sería una sola mentira para que Josías no intervenga? No lo sabemos. Pero lo cierto es que él le dice, Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Necao refiere a Dios. Dios me ha dicho que me apresure, ¿verdad? A aliarme con Asiria contra Babilonia, no debo demorarme. ¿No? Deja de oponerte a Dios, no salga contra mí o contra Dios que me ha guiado a hacer esta guerra. Detrás de esas palabras están estas cosas. Dios está conmigo, como diciendo, tengo el favor de Dios, Él me está ayudando, no te metas, Josías. No sea que Él te destruya, mira, no seas desobediente, porque Dios está conmigo. Ten cuidado, sé prudente. O sea, Necao le dice todas estas cosas. Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, Dios está conmigo, no sea que Él te destruya. Él dice muchos argumentos, palabras que son dignas de ¿qué? De examinar. Lo menos que se esperaba de Josías era que él examine, que él pregunte, que él medite, para ver si se oponía o no a la voluntad de Dios. Y así nosotros tenemos que examinar las palabras. No debemos apresurarnos en actuar. No debemos antrincherarnos en nuestra posición sin consultar a Dios en su palabra, ¿verdad? No, yo quiero hacer esto porque quiero hacer esto. Porque Dios me dio un sueño. Porque yo aprendí de esto. No, el tema es consultar a Dios en su palabra y en oración, amados hermanos. Se espera que Josías consulte a Dios. Eso se esperaba. Él podía ir al sumo sacerdote, ¿verdad? Hilcías. Él pudo haberle preguntado, porque recuerdan que en ese tiempo los sumos sacerdotes consultaban mediante el Urim y el Tumim. Pudo haber ido con el sumo sacerdote, o pudo haber ido con su amigo el profeta Jeremías, o pudo haber ido con el profeta Sofonías, o con la profetisa Hulda, ¿verdad? O con cualquier otro profeta, porque había muchos profetas. O pudo haber pedido consejo a algún anciano, algún sacerdote piadoso, algunos levitas piadosos, pero no lo hizo, amados hermanos. No consultó a nadie, no pidió consejo a nadie. ¿Pudo ponerse a orar? Claro que sí. No se puso a orar, tampoco.
Porque de eso inferimos en la palabra del Señor. Pues dice, y Necao le envió mensajero diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. ¿Y qué hace Josías? Versículo 22, leamos, hermanos. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Amados, da la impresión de que Josías no procuró dirección alguna. Notemos, amados hermanos, Josías era un rey piadoso. Josías era un rey bueno. Era el tipo del Señor Jesucristo, amados hermanos. Pero él tenía aún que tenía estado pecaminoso. Aún tenía una naturaleza humana caída. Aún tenía disposiciones pecaminosas. Y aún cometía actos internos y externos pecaminosos. Era bueno, muy bueno. Vimos toda su rectitud a lo largo de todos los versículos pasados por 5 prédicas, ¿verdad? ¿Le encontramos algún pecado? No se vio. No, el Espíritu Santo de Dios que reveló su bendita palabra no lo mostró un pecado de él. Pero aquí nos está mostrando el pecado de él. Porque dice, mas Josías no se retiró. No dice la palabra, Josías consultó aquí al sacerdote, al anciano, a Jeremías, a Sofonías. No dice nada. Lo cual significa que él no consultó a nadie, amados hermanos. A nadie, perdón. Qué tremendo, ¿no? Pero qué bueno que nosotros tenemos un gran rey que no cometió ni comete ni un solo pecado. El Señor Jesucristo. Eso es grandioso y debemos seguir sus pisadas de él. Entonces Josías, ¿qué pasó? Dice ahí, no se retiró. No consultó a nadie, ni a la profetisa, ni a los profetas, ni a un anciano piadoso, ni oró, ni nada. Josías podía defenderse si les atacaban. Y si eran obedientes, Dios les podía dar la victoria. Pero Faraón Necao no fue a atacar a Judá. Faraón Necao no fue a atacar a Josías. Él no tenía por qué salir a la guerra. Si venían contra Judá, él podía salir a la guerra y la obediencia con la cual le estaban dando, podía de repente Dios darle victoria. Pero no fue así esta situación. Él no tenía por qué ir a hacer guerra. Ese es un asunto importante. Dios no le indicó a Josías que vaya a pelear. Si el Señor le hubiera dicho a Josías que vaya a hacer la guerra, él tenía que hacer la guerra en obediencia a Dios. Pero no fue así. Entonces Josías pecó contra Dios. Primero, pecó de autoconfianza, de presunción, cuando debería haber dependencia continua de Dios. Él en ese momento no dependió de Dios. Él no pensó, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. No puso su confianza inmediatamente en el Señor aquí, en este momento, con la rapidez a la cual él estaba acostumbrado a actuar. Él se creía autosuficiente. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:30, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Mire cómo se cumplió en él. Mire, tan claro este proverbio que encaja en Josías. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Nadie le había hecho agravio. Él no tenía por qué reaccionar así. Tal vez tuvo confianza en su propia decisión. Tuvo confianza en su propio discernimiento. Tuvo confianza en que Dios lo acompañaría, pero sin que él le consulte a Dios. Qué tremendo y qué trágico y qué terrible. Dios, usted me va a acompañar donde vaya, dice una dama, y a las 11 de la noche está andando solita por aquí, por allá, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Oh Señor, usted me va a acompañar y usted me va a sanar y va a cuidar mi salud porque yo soy su hijo. Pero como cualquier cosa y después, no, gaseosa y cada cosa que sé que es dañino. Miren, tuvo exceso de confianza, ¿verdad? Y no consultó a Dios. No obstante, amados hermanos, no obstante todas estas cosas, otros pecados más podemos ver detrás de esto. Que él fue imprudente. ¿Por qué fue imprudente? Porque él no sopesó, no meditó las palabras que le dijo Faraón Necao. Mínimo él hubiera dicho, oye, ¿por qué me dice esto? Voy a preguntar, que Dios le ha hablado. Él, hermanos, Josías, siendo un hombre de Dios, teniendo a su amigo Jeremías, tranquilamente pudo haberlo buscado. Así como cuando mandó, ¿recuerdan cuando se encontró el libro de la ley? ¿Qué hizo Josías? Mandó a que busquen a un profeta, en este caso fueron a buscar a la profetisa Hulda, y ella le trajo palabra al Señor. Pudo haber hecho eso también en este momento. Pero él fue imprudente.
Mientras que la palabra del Señor dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él fue imprudente. Lo prudente era consultar a Dios por medio de sacerdotes, profetas, ancianos, orar, etc. Y así ahora, amados hermanos, por ejemplo, no consultar la palabra de Dios para tomar cualquier decisión. Por ejemplo, en la familia, ¿verdad? ¿Qué distracción se tendrá? ¿Qué distracciones, qué diversiones se pueden tener? O en la iglesia, ¿qué decisiones tomaremos para las reformas en la iglesia? O en el trabajo, ¿qué trabajo voy a emprender? ¿Dónde voy a trabajar? Miren, amados hermanos, en todas estas situaciones tenemos que pedir nosotros consejo a Dios en su palabra y orarle para confiar en su providencia. Si voy a trabajar en provincia, voy a ir de viaje, salgo dos meses, estoy fuera en provincia, mi familia se queda en casa. ¿Será una buena decisión? Pero voy a ganar bien, ¿será una buena decisión? ¿Y tu familia quién la lleva a Cristo? ¿Y con quién congrega tu familia? Y tú no vas a congregar. No, me voy a ir al extranjero, he tomado la decisión de irme a España, ya hay oportunidades laborales y voy a ganar 5 veces más. ¿Hay una iglesia de sana doctrina? ¿En qué vas a trabajar? ¿Y tu familia? Mi familia se queda y después de 2 años va conmigo. ¿Buena decisión? ¿Es la voluntad del Señor? Por ejemplo, amados hermanos, entonces Josías fue imprudente. No sopesó, no meditó en la palabra de Necao. ¿Qué carrera voy a seguir? Por ejemplo, aquí en Perú, en el extranjero, en un internado, donde no hay iglesia, no están los padres, me voy al extranjero, hay una oportunidad de estudiar aquí con una beca acá en el extranjero, en un internado, en una universidad cristiana. Y los papás, una vez conversamos con un matrimonio, y los papás se quedan en Lima y el hijo se va solo por allá. Miren, qué tremendo, hermanos. Pero no solamente eso, sino que él actuó rápidamente, obstinadamente, tercamente, arrebatadamente, no obstante la palabra de Necao. Cuando la palabra del Señor dice, Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Reprendido, porque fue reprendido por Faraón Necao. Faraón Necao le advirtió con unas palabras. Ciertamente, Josías pudo haber dicho, me está mintiendo. Él es un incrédulo, como que Dios le dijo. Mire, hermanos, pudo haber pensado tantas cosas, pero él no podía impetuosamente tomar la decisión que tomó. Debió haber consultado a Dios. Debió haber pedido consejo, amados hermanos. Y él, reprendido, endureció su cerviz y de repente será quebrantado. O Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Mire que aquel que se apresura con los pies, él se apresuró. Todo lo que vimos en los capítulos anteriores, versículos anteriores, vimos bastante rapidez, bastante ligereza. Era un hombre muy prudente también, ciertamente, pero consultaba a Dios, consultaba al profeta, consultaba a los profetas, consultaba a hombres de Dios. Pero, amados hermanos, aquí, ante esta situación, él actuó desesperadamente, rápidamente, obstinadamente, se obstinó y dijo, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Me voy a hacer la guerra porque lo voy a hacer. Y no consultó a Dios. Amados hermanos, miren qué tremendo. Pero ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros no vamos a decir, no debo actuar apresuradamente. A Dios me dice que tengo que congregar, pero el pastor me está diciendo que tengo que primero orar a Dios. Entonces no voy a congregar porque primero tengo que orar a Dios y esperar una respuesta, una voz audible. No, nos está hablando por su palabra. Porque hay una diferencia entre nosotros y Josías. Nosotros tenemos la palabra, el canon cerrado. Acá tenemos la voluntad de Dios. Hay una diferencia fundamental. Pero él en estos tiempos podía recurrir a profetas para que esos profetas consulten a Dios, amados hermanos. Es importante esta precisión. Entonces, si alguien le dijo, consulta a Dios, o si alguien le dijo, ora a Dios, amados hermanos, él no lo hizo. Él no quiso esperar y se apresuró en actuar. Amados, nosotros tenemos la palabra de Dios. Debemos actuar rápidamente en hacer lo que Dios dice, pero orando a Dios. Rápidamente, pero orando a Dios. Él no tenía la palabra. Viene un hombre y dice, mira, Dios me envía. Y él no tenía la palabra, ¿verdad? Él tenía que consultar, él tenía que preguntar a Dios, amados hermanos. Miren, no es, tomé conocimiento que debo congregar, voy a orar para ver si debo congregar. No, voy a orar para ver si debo guardar el día del Señor. No, no es. Voy a orar para ver si debo ir con mis hijos a la iglesia que están bajo mi techo. No, eso no hay que hacerlo. Hay que orar, sí, para que el Señor nos dé gracia, para que el Señor le dé gracia a nuestros hijos, para que el Señor nos dé valentía para hacer esa reforma, sí,
pero no orar para ver si está bien, si debo llevar a mis hijos a la iglesia. ¿Me comprenden? Hay una diferencia, amados hermanos. Miren, por favor. Pero no solamente eso, actuó soberbiamente. Soberbiamente, porque también vemos soberbia. Porque él está diciendo, no, viene a decirme esto, no, yo sí puedo. Yo puedo hacer las cosas. Me voy a la guerra. Miren, pero la palabra dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. No solamente había una autoconfianza, sino que había soberbia, amados hermanos. Él no se detuvo en pedir consejo a nadie. Él habría pensado, yo sé, ya no me diga nuevamente. ¿Lo mismo para qué? Para que me diga lo mismo, no, yo sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer, pastor. Ya sé lo que tengo que hacer, papá, mamá. Ya sé lo que tengo que hacer, hermano, hermana. Yo lo sé todo. Miren, qué tremendo. Miren, no necesito consejos. Estoy hablando irónicamente. Ya tengo experiencia. No, amados hermanos. Y miren lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pastor, ya, lo mismo ya. Lo mismo, hermano, lo mismo. Mamá, papá, lo mismo me están diciendo. Mientras que el Señor dice, ¿no? Por medio de Pablo, a la iglesia de los filipenses y a nosotros también. No me es molesto escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Para vosotros es seguro que se les siga predicando del púlpito, que se arrepientan de sus pecados y que deje el impío su camino y que se vuelva a Jehová, el cual tendrá misericordia de ustedes. Es seguro para ustedes. No es lo mismo. Oye, amados hermanos, amigos, es para su bien. Para ustedes es seguro. El camino de santidad, el negarse a sí mismo, el obedecer a Dios, es para ustedes, para su bien. No le venimos a aguar la fiesta. Nuestros hermanos se paran aquí para predicar el evangelio, predicarle la voluntad del Señor, nuestra santificación. Eso dice la palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación. No es para aguarle la fiesta, es para que obedezcan a Dios y para ustedes es seguro. Así que vemos todas estas cosas en Josías. Vemos su autoconfianza, vemos su terquedad, vemos su obstinación, vemos su soberbia, y eso en un par de palabras de las Escrituras. Pues dice, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Ciertamente no sabía que era palabra de Dios, pero él debió haber sido prudente, haber preguntado. Pero ahora vemos en el siguiente versículo lo que dice el Señor, el cronista, que sí era palabra. Sí le había venido por medio de un profeta seguramente, amados hermanos. Así que, ¿quién había impulsado a Faraón Necao que vaya a unirse con Asiria contra los babilonios? Dios, porque lo vemos en la palabra. Pero miren, Josías terminó contrario a la voluntad de Dios, porque no consultó. Si él hubiera profetizado Jeremías, esto ha venido a decir el faraón Necao, que Dios le ha hablado, consulta por favor. Luego Jeremías venía y le decía, sí, no te metas, no te entrometas, quédate al sur, descansa en el Señor. Se acabó, no movía ni un pie, se quedaba ahí, pero no lo hizo. Él se apresuró, se arrebató, y cuántas situaciones vemos nosotros, amados hermanos, amigas, que ustedes arrebatan, o algunos de ustedes arrebatan, hacen sus cosas conforme le parece, conforme su corazón le está guiando, y al final terminan pecando y terminan cayendo más abajo. Miren, Josías habría pensado, le voy a enfrentar tan pronto desembarquen, y antes que lleguen a Carquemis y se junten con los asirios, ahí le voy a atacar. Voy a librar entonces a Israel y a Judá. Es una buena obra, guardaré Jerusalén. Y seguramente habían buenas intenciones, amados hermanos. Pero el fin no justifica los medios. Eso es importante. Las intenciones pueden ser muy buenas, pero las decisiones pueden ser muy lamentables y pecaminosas. ¿Entienden, amados? Y eso lo vemos en la vida de Josías. Así ahora, ¿queremos que Dios salve las almas, sí o no, hermanos? ¿Queremos que Dios salve las almas? ¿Sí? ¿Cambiamos el mensaje del evangelio? No podemos, ¿verdad? Pero tenemos buena intención, pero no podemos cambiar. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, Josías tenía buenas intenciones, porque eso podemos esperar, que tenía buenas intenciones. ¿Por qué? Porque era un hombre piadoso, lo hemos visto a lo largo de todas estas prédicas, lo hemos visto a lo largo de las Escrituras. Era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero, amados hermanos, sus buenas intenciones no lo salvaron. Las buenas intenciones, pero hacer algo contrario a la voluntad de Dios es pecado, y por tanto lo que hizo le era pecado.
¿Queremos que Dios salve a los niños, hermanos? Entonces hacemos un saloncito para poner un maestro ahí, o una maestra. No, ¿verdad? No se puede. ¿Queremos que Dios haga venir a los jóvenes? Sí, ¿no? ¿Cierto? Claro que sí, que vengan más jóvenes, quisiéramos. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Rock? ¿Qué haces en otros lugares? A los jóvenes que les gusta la música. Sin música no pueden vivir. Sin su música no pueden vivir. Entonces adecuemos la oración a Dios a su música. Hay reggaetón cristiano, ¿sabían? Salsa cristiana, rock cristiano, pop cristiano, metal cristiano, todo cristiano. Que se ven en la congregación de los niños, jovencitos, saltando ahí con luces psicodélicas. Las congregaciones la otra vez vi ahí, saltando jovencitos ahí. Con otros cantando ahí. Eso es el evangelicalismo de ahora. ¿Qué hizo Josías? Dice ahí, se disfrazó para darle batalla. Josías se disfraza. Se quita la ropa de Ares y se pone una ropa común de un soldado, amados hermanos. Pero el pecado lo podía llevar ¿a qué? A la disciplina. Aquí viene el tema, mire, después de 5 prédicas. La disciplina de Josías. Miren. Así que él peca. Pecó aún sus buenas intenciones. El pecado es pecado, amados hermanos. Hemos hecho varias prédicas aquí al respecto que el pecado es absoluto. No existe una mentira piadosa, ¿verdad? En cierta congregación tan grande hablan de esto, ¿no? Mentiras piadosas. No está bien, porque el propósito es bueno. Por tanto, la mentira es... No. Hemos aprendido conforme a la palabra del Señor que no existe ningún pecado justificable delante del Señor. La transgresión de la ley de Dios es pecado. No importa la buena o mala intención. Rahab pecó cuando mintió. Sí, pecó. Pero el Señor eso lo guió para sus fines soberanos. Sí, libró a quienes, a los espías. ¿Verdad? Pero era pecado de Rahab, era su pecado. ¿Obró por fe? Sí. ¿Por amor a Dios? Sí. ¿Por amor al pueblo de Dios? Sí. ¿Pero era pecado? Sí. Sino que Dios a través de todas estas cosas lo usó para el bien de esos 2 hombres que estaban ahí, de esos espías. ¿Comprende? Pero el pecado es pecado. Y Josías podía tener muy buenas intenciones porque era un hombre piadoso. Él quería que Judá no sea atacada, no sea invadida. Jerusalén también. Amaba al pueblo. Quería la conversión de esas almas. Quería obedecer a Dios. Pero mire su pecado. Va a Faraón, le advierte, le dice, no te metas por esto. Y él inmediatamente, apresuradamente, obstinadamente, tercamente va a hacerle la guerra. Sin consultar a Dios. Se apresuró. Miren, hermanos, la caída de este hombre tan hermoso, tan piadoso. ¿Y qué pasó? Segunda Crónicas 35:23. Leamos, por favor. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. ¿Casualidad, hermanos? ¿Fue una casualidad? ¿Existen casualidades? No existen. El término casualidad, solemos decir, vivimos con ese término. ¿Qué casualidad? ¿No? Encontramos a alguien, ¿qué casualidad? Vemos algo, de casualidad me encontré esto. De casualidad le entregaste al... No existen casualidades. Si hablamos estrictamente conforme a la palabra, no existen casualidades. ¿Por qué? Porque Dios lo ha determinado y ordenado todo, amados hermanos. Así que los flecheros tiraron contra el rey Josías. Le pudo haber dado, amados hermanos, en la carcasa de su armadura y no le pasaba nada, ¿cierto? ¿Dios lo pudo haber direccionado así? Sí. ¿Dios pudo haber direccionado de tal manera que los flecheros ahí les agarren un ataque cardíaco a cada uno y se muera? Sí. ¿O que vengan unas aves por ahí y todas las flechas le caigan a las aves? Sí. Amados hermanos, ¿quién da y quita la vida? Dios. Dios pudo hacer que se atraviesen estas aves y que no le caigan al rey ninguna de esas flechas. O que los flecheros apunten mal, que eran tan diestros de repente y que justo en ese momento dispararon mal. ¿Hoy qué pasó? Dios pudo haber hecho todo. Dios pudo haber destruido al ejército de Faraón, Necao, amados hermanos. ¿Sí o no? ¿Recuerdan los tiempos del rey Asa? Cuando vinieron más de 1 millón de etíopes. ¿Y quién le venció? Dios. Dios le venció. Asa no salió a la guerra. Dios lo venció. ¿Pudo haber hecho Dios esto con Asiria si lo hubiera querido? Sí. O en los tiempos, por ejemplo, del rey Josafá. ¿Recuerdan que ese ejército, cuando se unieron los moabitas, amonitas y los del monte Seir, y se juntaron contra Judá, contra Josafá, y Josafá oró a Dios? ¿Y qué pasó? Estos 3 ejércitos se autodestruyeron y todos se mataron entre sí. ¿Pudo haber hecho lo mismo Dios? Sí. O en los tiempos, por ejemplo, del rey Ezequías. Cuando los del norte, ¿verdad?, estaban viniendo contra el rey Ezequías, contra Judá. Y clamó Ezequías. ¿Y qué hizo Dios? Envió un ángel y mató ¿a cuántos? A 185,000.
Ya lo olvidaron, lo hemos predicado aquí. Les dio victoria sin que movieran un solo dedo, amados hermanos. Miren, ¿y Dios pudo haber hecho lo mismo en los tiempos de Josías aquí? Sí, sí. Pero Dios, ¿qué hizo, amados hermanos? Dios hizo que las flechas lo dejen gravemente herido. No solamente herido, no solamente, bueno, pues le sacaron, fue acá en el muslo y se curó. No, no, gravemente herido. Dios pudo haber hecho cada cosa, que lo agarren a Josías, se lo lleven cautivo, ahí muera viejo, ¿verdad? Cada cosa. Para que nunca vea, por ejemplo, toda la destrucción de Jerusalén. Lo pudo haber hecho. Pero no, amados hermanos. Su pecado, el Señor lo disciplinó con la muerte. Lo dejó a este punto que estamos leyendo, gravemente herido. ¿Qué dijo Josías? Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Sus heridas eran graves. No murió instantáneamente, el Señor le dio un poco de tiempo para que él se enderezara y de repente pensara en Dios y al Mesías y pidiera perdón y se ponga a cuentas con Dios. Seguramente habría meditado en Dios y el Mesías en ese tiempo, o en su pecado, ¿verdad? Él era creyente. Las mismas palabras que él dice, o palabras similares, dice el rey acá del norte cuando le caen a él las flechas. ¿Recuerdan que a él también le cayó? Y el que dice, estoy herido, quítenme de aquí. Aquí Josías dice, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Las mismas palabras, dos finales distintos. Pues Josías era regenerado. Josías tenía un corazón convertido. Josías amaba a Dios, al Mesías. Él era creyente. Por tanto, nunca iba a perder su salvación, amados hermanos, porque estaba anclado en la roca que es Cristo, mientras que Acab no, Acab pereció. Miren, dos finales distintos, amados. Siguiente versículo, por favor, leamos. Entonces, sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Amados hermanos, qué triste, ¿no? Qué triste final del rey Josías. Sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro. Lo sacaron de su carro, lo ponen en otro segundo carro, se lo llevan a Jerusalén y en Jerusalén muere. Ahí muere, amados hermanos. No se habla más de él. Ahí murió. Disciplina de Josías incluyó la muerte. Como vemos en 1 Corintios 11, cuando dice que cuando se tomaba la cena del Señor indignamente, juicio comían para sí. Juicio comen y beben para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 1 Corintios 11:30. Lo mismo, amados hermanos. Mira a qué punto puede ser tu disciplina, hermano, hermana. Note usted. Y si no está en Cristo, castigo. Si está en Cristo, mira la disciplina. Un cáncer, una enfermedad tan grave, un cáncer de cualquier órgano de su cuerpo. Mire, en este caso él murió. Él reinó 31 años. ¿Recuerdan que leímos en capítulo 34, versículo 1? Él empezó a reinar a los 8 años y por tanto murió a los 39 años. Él era joven. A los 39 años Ezequías se enfermó. Y Ezequías dijo, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. O sea que era joven. En ese tiempo aquellos hombres eran más fuertes, amados hermanos. Privado soy del resto de mis años, decía Ezequías aquella vez cuando él enfermó. Lo mismo para Josías. Era jovencito. Estaba a la mitad de sus días. Estaba en la flor de su juventud, amados hermanos. Y Dios le quitó la vida a Josías a sus 39 años. Lo quiero decir así. Dios le quitó la vida. Porque Dios da y quita la vida. ¿Era pecado de Josías? Sí. ¿Era para el bien de Josías? Sí. Y alguien me dice, ¿cómo va a ser para su bien si murió? Pues no iba a haber toda la tribulación y angustia en Judá. Los horrores por causa del juicio, horrores, digo literalmente, amados hermanos, por todo lo que pasó a los habitantes de Judá. Dios sabía cuánto le afectaría a él. Mira, amados hermanos, Dios sabía cuánto le afectaría todas estas cosas a Josías. Y Dios se lo llevó. Así que, amados hermanos, acá algo que vamos a hablar dentro de un momento más. Si alguno de nosotros que estamos en Cristo partimos, amados hermanos,
es lo mejor para aquel que parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, amados hermanos, sí, porque nos encontraremos con Cristo. Sí, porque el Señor sabe qué pasaría si me quedo un día más o aquel que parte se queda un día más en esta tierra. Y es lo mejor que le puede pasar, porque todas las cosas le ayudan a bien, al que está en Cristo, al que ama a Dios. Mira, así que él no iba a ver toda esa tribulación y angustia en Judá, en todos los jóvenes que él había visto, en los niños ya creciendo, las mujeres, los ancianos, ya no lo iba a ver. ¿Cómo su corazón tan hermoso, piadoso, bondadoso iba a sufrir tanto? El Señor lo sabía. Y el Señor dijo, me llevo a mi hijo. ¿Pero era su pecado? Era su pecado. ¿Entienden, amados hermanos? Era su pecado. No dejaba de ser su pecado. No dejaba de ser disciplina. Y ya lo había profetizado Hulda, amados hermanos, estas cosas, que él, ¿verdad?, no iba a ver el mal que iba a venir a Judá por juicio de Dios. Pues Hulda, la profetisa, había dicho, he aquí que yo te recogeré con tus padres de parte de Dios, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Eso fue lo que dijo Dios a la profetisa, para que profetisa le traslade al rey Josías. Así que cuando murió, el profeta Daniel aún era niño, y tendría más o menos entre 10 a 14 años. Daniel. Y después de 4 o 5 años vino la deportación a Babilonia, y ya a sus 18 a 20 años, Daniel se fue ahí con Nabucodonosor. Ese es otro tema posterior. Así que, ¿qué edad tenía? 39 años. No, era joven. ¿Qué le pasó a Josías? Murió a tan corta edad. Pero gracias a Dios que Josías en este momento está con él. Y si estamos en Cristo, lo veremos a él. Y tendremos comunión con él. Qué tremendo, ¿no? Qué precioso. Así que él se fue joven. La palabra del Señor dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los que estamos a la mitad del siglo, ¿verdad? No nos queda 100 años, no nos queda 50 años, tal vez 20, 30, no sé, 10. Mire, estamos más cerca. Mire usted, ¿qué es vuestra vida? Dice Dios a través de Santiago. Ciertamente es neblina. ¿Cómo es la neblina? Usted ve la neblina, desaparece, después ya no hay neblina. Igual es nuestra vida, así de cortita. Árboles que tienen más años que nosotros, ¿verdad? Ahí está, miren. Hay algunos animales que tienen mucho más años que el ser humano. Nuestra vida es corta. Corramos a Cristo, tenga la edad que tenga. Y Él murió, y aún ello fue para su bien, amados hermanos. ¿Y por qué fue para su bien? Porque la palabra dice, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Él era un hijo de Dios, no fue un castigo, él no estaba vindicando la justicia de Dios, él no estaba pagando por su pecado, porque el cristiano nunca va a pagar por su pecado, porque ya lo pagó Cristo en la cruz de Calvario, todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Eso es precioso, eso es hermoso. Miren, así que él no pagó, no vindicó la justicia de Dios de ninguna manera, amados hermanos. Y por amor le trajo estas disciplinas. Dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. La santidad de Dios, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, todo nos ayuda para nuestro bien. La Santísima Trinidad, Dios Padre, sí. Dios Hijo, sí, nos ayuda bien. Dios Hijo y tanto, amados hermanos, que descendió para poder salvarnos de nuestros pecados. ¿Cómo nos ayuda bien, verdad? Su Santo Espíritu, oh, que nos ayuda bien bastante porque nos guía su palabra, su verdad. Nos ha hecho nacer de nuevo y nos santifica. La Trinidad obra para nuestro bien. El Hijo, su humanidad, su divinidad, su muerte, su resurrección, su glorificación, todo ello nos ayuda para bien. ¿Sus mandamientos nos ayudan para bien? ¿Su palabra? Sí. Toda su palabra, toda su providencia, su creación, el sol, ¿nos ayuda bien? La luna, las estrellas, las constelaciones, los animales, las plantas, las flores, el mar, el océano, todo. Los desastres naturales, los terremotos, los huracanes, los tornados,
Miren, el pecado de nuestros parientes, nuestros propios pecados, el Señor nos direcciona para nuestro bien. La disciplina que Dios nos trae, también. La santidad de nuestros parientes creyentes, sí. La impiedad de nuestros parientes incrédulos, también. Nuestros padres, también. Sin ellos no estaríamos aquí. Y si son incrédulos, también, para orar por ellos y acercarnos a Dios. Y el pecador que comete pecados, también, porque le oramos a Dios y nos acerca a Dios su pecado para orar por ellos. Todo. El mundo impío, todo. La maldad del mundo impío también, para seguir perseverando en santidad. La comunión con los hermanos de la iglesia nos ayuda bien también. No hay nada que no nos ayude bien. Las enfermedades propias. Las enfermedades de nuestros parientes. La muerte de algún pariente. La muerte de un hijo. La muerte de un padre. La muerte de una madre. Las enfermedades de nuestros hermanos. Miren, las pruebas, las tribulaciones, nuestras caídas, nuestros pecados, que Dios lo conduce para bien, las consecuencias de nuestros pecados, también, todo. El pecado de otros conduciéndolos Dios para nuestro bien. El enemigo de nuestras almas, también. ¿Cómo es eso? Oh sí, amados hermanos, aún está en la mano de Dios. No puede hacer nada que Dios no lo haya determinado. No escapa de la soberanía y control de Dios. Y finalmente nosotros somos santificados. Job, lo que pasó con Job, por ejemplo. ¿Le ayudó a bien lo que pasó con él? Lo que hizo el diablo con él y todo lo demás. Sí, porque al final ¿cómo fue restaurado? Fue acercado más a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco en polvo y en ceniza. También le ayudó a bien. Amados hermanos, miren. Qué profundo. Las plagas, la sed, el hambre, la necesidad, la carencia, la prosperidad, la abundancia, la persecución, las pérdidas, el sufrimiento, todo, amados hermanos. Y la muerte de cualquier persona también. Nuestra propia muerte también. Miren qué tremendo, ¿no? La muerte en sí misma no es amiga nuestra. Sí. Es nuestro postrer enemigo, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Pero Dios conduce nuestra muerte para nuestro bien. Eso es lo precioso. Dios conduce nuestra muerte para nuestro bien. De las cosas que nos libra. Él sabe hasta dónde podemos soportar. O para guardarnos de pecar, porque Él sabe lo que vamos a hacer después, lo que haríamos, porque Él conoce todas las contingencias, que son infinitas. Las conoce Él. En mente de Dios. Él conoce lo que pasaría de acá a una hora y nunca va a pasar. ¿Cuántas posibilidades hay? Infinitas. Dios las conoce. Y no solamente de usted, y de todo ser humano, y de todos los tiempos. Qué sabiduría más infinita. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios vivo y verdadero, amados hermanos. Qué precioso y qué tremendo. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice el apóstol Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Miren la mente de Pablo. Partir, morir y estar con Cristo es mejor que aquí. Pero todavía tengo vida. Pues tengo que hacer. Tengo que entregar mi vida para Dios. Hay gente que necesita que se le predique y que se convierta. Sí, Señor, mientras esté en esta tierra, hágame servirle, entregar mi vida para usted. Pero es muchísimo mejor estar allá, con Cristo. 2 Corintios 5:8, el mismo apóstol Pablo dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Ausentes del cuerpo qué es? Mi cuerpo se quedó ahí, murió. Ausente, muerte física. Y mi alma con Dios quisiera, ¿verdad? Estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Y todo Judá y Jerusalén, sigue diciendo el versículo, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Todos los piadosos, sí. Jeremías, seguro. La profetiza, también. Miren, todos los profesantes. Miren, esto es tremendo. Los profesantes aún, los que no eran salvos y tenían, ¿verdad?, cierto grado de... Porque el ser humano tiene un bien natural, un bien civil, un bien religioso. Si alguien parte y muere, los creyentes nos dolemos con aquel hermano que ha fallecido.
Y ciertamente otra persona de repente allegada que viene, ¿verdad?, a la congregación, que también, a pesar de que no sea regenerado, va a sufrir, va a llorar, se va a entristecer, ¿verdad? Sí, se va a entristecer, pero, amados hermanos, eso vemos en los tiempos de Josías. Josías murió, hicieron duelo por Josías. No solamente los piadosos, no solamente los creyentes, todos hicieron duelo. Y ciertamente había un pequeño grupo, por decir pequeño, había un grupo que ciertamente decía y pensaba, ah, qué bueno porque ahora ya podemos, ahora acá tengo mi idolito guardado, ya está, lo sacaré. Sí, amados hermanos, se murió tal que tanto me fregaba la vida. Ya no está, se fue a otro país, ya por no usar esto de que se murió. Ya se fue el pastor a otro país, qué bueno. Ya se fue el hermano para otro lado, qué bueno, mira, tanto que me molestaba. Miren, amados hermanos. Entonces, los piadosos hicieron duelo por Josías. Los profesantes, aunque no eran salvos, ni tenían corazón regenerado, porque Josías era misericordioso, era bondadoso, era benigno, ¿verdad? Y entonces también hicieron duelo, amados hermanos. Y si había algún irregenerado que deseaba la muerte de Josías, de repente, fingidamente, hacía su duelo también. Por eso dice la palabra, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Si usted lo ve esto y no analiza los otros pasajes, por ejemplo, de Jeremías, usted diría, oye, todo Judá y Jerusalén hicieron duelo, todos los querían a Josías, todos eran creyentes. No puede ser esa la conclusión. No es la conclusión correcta. Todos hicieron duelo por Josías y también porque sabían lo que les esperaría. Algunos pensarían, murió Josías. Y la profetisa Hulda dijo de que si moría Josías, ¿verdad?, después iba a venir el juicio de Dios. Hoy, entonces se nos acerca el juicio. Miren, amados hermanos. Sí, porque eso iba a pasar. Amados hermanos, porque ello iba a ser después de la muerte de Josías. Así que tal juicio de Dios para con Judá estaba, como se dice, a la vuelta de la esquina. Y yo también entristecería a muchos, a los piadosos también. Porque había muchos piadosos que quedaron vivos, ¿verdad?, cuando murió Josías. Y ellos sabían lo que le iba a pasar a Judá. Pero los incrédulos seguían haciendo ¿qué cosa? Seguían comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Amados hermanos. Versículo 25. Leamos, por favor. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamento. Jeremías endechó en memoria de Josías. Jeremías compuso, amados hermanos, una lamentación por su amigo Josías. Lo compuso, lo escribió. No está aquí en el canon, pero él lo escribió. Y las siguientes generaciones, cuando había algún duelo, cuando había alguna muerte, cuando había algún problema, ¿qué hacían? Leían lo que Jeremías había compuesto, ¿verdad? Esa lamentación sobre su amigo, el rey Josías. Jeremías compuso una lamentación para su amigo Josías. No está en la Biblia. Y dice, todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Es decir, cuando el que escribió Segunda de Crónicas, hasta esos tiempos de que escribió Segunda de Crónicas, pasaba estas cosas. ¿Qué cosa? Habían personas, los cantores y las cantoras, que recitaban esas lamentaciones que Jeremías había compuesto para Josías, amados hermanos. Las recitaban. Se había hecho una norma, se había institucionalizado. Era una tradición. Había un velorio y se entonaba ahí, se cantaba las lamentaciones, ¿verdad?, que había escrito Jeremías en honor, vamos a decir así, a la muerte de Josías. Fue puesto como una ordenanza, amados hermanos, y se dice que una vez al año, obligatoriamente, lamentaban la muerte de Josías, amados hermanos, y seguramente promovida esto por los piadosos de Judá, amados. El lamento por su muerte fue tres cosas. Fue extensivamente. Dice, todo Judá y Jerusalén. Fue intensivamente, porque fue intenso, hicieron duelo, gran dolor, la pérdida era muy grande. Y fue prolongadamente en el sentido de que no solamente fue cuando murió, sino que todos los siguientes años, en cualquier ocasión de duelo, lamentaban la muerte de Josías. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? Miren, qué tremendo. Ciertamente no debe lamentarse la muerte de un cristiano,
¿verdad? Por alguna pérdida que haya tenido el cristiano. Es decir, Josías murió, Jeremías lloró, se lamentó y compuso su lamentación. Sí, estaba bien, pero ¿cuál era el propósito o cuál era lo que lo movía a llorarse y lamentarse? ¡Oh, el pobre Josías, ¿dónde estará? No, porque en ese sentido le sucedió el mejor bien, estar con Dios. ¿Entienden, hermanos? Y así con cualquier creyente, un día cuando alguno de nosotros partamos, amados hermanos, debe haber un gozo de que el hermano se fue al cielo con Dios. Pero sí debemos lamentarnos por varias cosas. Entre ellas, aquí la primera, porque la gracia que Dios traía por medio de Josías se fue con su partida. Porque Dios está obrando bastante a través de Josías. La gracia que Dios le traía o derramaba al pueblo por medio de Josías, se fue Josías. Era muy lamentable. Imagínense, amados hermanos, todo lo que este hombre había hecho, toda la reforma que había hecho, toda la piedad de este hombre, murió Josías. Todo lo que obró el Espíritu Santo por medio de él, esa gracia ya no está. No estaba Josías. Segundo motivo por lo cual sí debemos lamentarnos por la muerte de un hermano o hermana. O segundo motivo por el cual se debía lamentar la muerte de Josías. Porque con la muerte de Josías se abrió una brecha al juicio de Dios sobre los que quedan. Sí. Murió Josías, ¿y qué se abrió? Una brecha. ¿Para qué? ¿Qué iba a entrar? Lo vimos, el juicio de Dios. Mientras que Josías estaba vivo, no venía el juicio de Dios. Murió Josías, se vino el juicio de Dios. ¿Y cuántas situaciones así pueden pasar ahora? Hay un cristiano, una cristiana en su casa que es columna, baluarte y la verdad, y está manteniendo la santidad de Dios, llamando a Dios al arrepentimiento, ¿verdad? Muere tal persona y entra la impiedad. Los juicios se exponen al juicio de Dios a esa familia tan impía que nunca valoró a ese hermano o hermana en su casa. Tercer motivo, porque la belleza que Josías trajo a Judá e Israel fue removida. Qué tremendo, hermanos. Porque usted ve un hogar, y ahora que tenemos los ojos de la fe, los ojos espirituales, vemos un hogar donde hay un creyente o una creyente, se ve, ¿verdad?, la piedad, se ve que se habla la palabra. De repente todo el resto son incrédulos, pero se ve ahí fluyendo la gracia de Dios, ¿verdad? De alguna manera reprimiendo también el pecado del resto, hablándose la palabra de Dios. Se ve una belleza en ese hogar, muere el creyente. ¡Oh, qué terrible! Tinieblas, oscuridad, pecado tras pecado. Miren, cuarto motivo, porque se obstruyó el avance de la piedad y del reino de Dios en los que quedan. Porque él estaba reformando, él era el líder, él era el rey, reformaba aquí, reformaba allá, obediente a Dios, lideraba a todos. Ustedes sacerdotes, ustedes levitas, usted este supuesto, los confirmo acá, vamos a obedecer a Dios, vamos a seguir a Dios. Los protegía, los cuidaba incluso en esta situación. Viene el rey Necao, que quiere hacer un mal acá al pueblo, voy a ir contra él, ¿verdad? Tenía la buena motivación, lamentablemente no consultó a Dios y murió. Pero cuando hizo esto, amados hermanos, también se obstruyó el avance de la piedad y el reino de Dios. Hablando como hombre, porque ciertamente Dios ya sabía se le iba a llevar. Pero se obstruyó el avance de la piedad, ¿verdad? Una familia creyente, piadosa, que está reformando, papá, mamá, papá creyente, y impulsando a los hijos a dejar tal o cual pecado, se muere. Se frena el avance, ¿verdad? Se frena. Quinto, porque Josías murió cuando más se le necesitaba. Eso es triste. Cuando más se necesitaba, murió. Porque él estaba reformando. Imaginemos, hablando como hombre también nuevamente, que el Señor le daba 50 años más. Qué precioso sería este hombre con cuánta reforma y cuánto celo tenía a la palabra del Señor. Hablando como hombre, digo, porque sabemos que Dios es soberano en su salvación. 50 años más para reformar, 50 años más para predicar el evangelio a la gente, 50 años más para que los levitas, a quienes él había ordenado que prediquen a todo el pueblo por aquí, por allá, y siga haciendo más reformas. Mira, amados hermanos, pero murió. Aún en el momento que más se necesitaba. Cuando el estado de Judá era de la proximidad a un juicio divino. Cuando no había muchos piadosos, amados. Y cuando no había alguien que le sucediera piadoso, peor todavía. Porque quien le sucedió fue su hijo impío. Por eso, último, porque los pecados del pueblo de Judá, que ahora se lamentaban, contribuyeron a que Dios se lo llevara a Josías, ¿cierto? Es como que alguien diga, oh, mi mamá creyente, oh, mi papá creyente, oh, partió seguramente el Señor por mi impiedad. Tantas veces me decía, y usted me atrajo este castigo, porque no fui obediente a su llamado, y usted ahora me privó de mi padre y mi madre creyentes. Miren,
Tantos motivos. Podemos seguir hablando de más motivaciones, amados hermanos. Pero para Josías, él estaba tranquilito. ¿Dónde? En el seno de Dios. Con Cristo Jesús. Con su Salvador. Con su Redentor. Esta muerte le ayudó para su bien también de su alma. Miren, qué precioso. Versículo 26. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Luego reinó su hijo. Su hijo se llamaba Joacás. Y en 2 Reyes 23:32 dice, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Se refiere a sus padres, a Manasés, a Acaz, etcétera, ¿verdad? Todos los que están atrás. Qué tremendo, hermanos. Y el pueblo también no obedecía de corazón en los tiempos de Josías, como lo hemos dicho varias veces en las prédicas anteriores. Pero aún, amados hermanos, cuando nos hemos expuesto a la muerte de Josías y todo el mundo lo endechaba, todo el pueblo de Jerusalén, por todos lados, por todo el tiempo, alguien moría, traían el escrito del profeta Jeremías sobre la lamentación del del rey Josías. Y todos dirían, oh, qué piadosos, mira cómo están aquí. No, amados hermanos, no. Le demuestro de dos maneras. La primera manera, en 2 Crónicas, capítulo 36, versículo 14. Ahí nada más, después ya Josías había muerto. Y dice la palabra del Señor. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Entonces ahí esto analiza, ¿no? Oye, pero celebraron la Pascua. Oye, pero hicieron pacto con Dios. Oye, si lamentaron a Josías, su muerte. Si lo endechaban. Si en cada duelo, en cada situación, en cada funeral lo traían a memoria. ¿Dónde está? ¿Cómo es eso? Pues Dios lo dice. Habían unos piadosos, sí, que de corazón hacían. Habían otros profesantes. Ese es un tema que por eso tenemos que asegurar nuestro corazón. Había muchos profesantes que ciertamente, bueno, se dolían, ¿verdad? No se iban a alegrar por la muerte de Josías. Claro que había un grupo de perversos que en sus cuartos ahí se reían, ¿no? Ay, ahora sí voy a poder hacer esto. Y en todos los tiempos es así. Pero lo que me entristece a mí, que había muchos profesantes. Lo que se dice, buenismo. Eso es lo que tenemos que cuidarnos si somos de ese grupo. O si somos verdaderamente piadosos, convertidos, amantes de Dios y de su palabra. Porque hay mucho buenismo en el evangelicalismo, ¿verdad? Y tenemos que discernir estas cosas para llevar el evangelio a aquel que es bueno, ¿verdad? Buenismo, pero que no tiene la conversión. Miren, por favor. Seguramente parte un hermano y todito vamos a estar ahí. Y más todavía iremos. Pero todos son convertidos. Miren, ese es el tema. Entonces aquí vemos la realidad del corazón de estas personas. Y luego dice en 2 Crónicas 36:15, ya Josías había muerto. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de su mensajero, constantemente. Como ahora, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo. O en sus casas, devocionales día tras día, tras día, tras día. Versículo 16, 2 Crónicas 36. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ese es el Dios de la Biblia. Hermanos, estamos hablando, amigos, del Dios de la Biblia. A usted le han contado cuentos cuando en una congregación le dijeron, repite una oración. Cuando le han dicho que Dios solamente es amor, amor, amor. Le han contado cuentos. No le han dicho que Dios es justo, santo, soberano, justísimo, santísimo y amoroso, que envió a su Hijo para que te arrepientas y corras a Él de corazón. Y si no estás perdido, mira. Hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Qué triste sería, ¿verdad? Que alguien vaya a su casa, ese tanto se demora en predicar. Tanto, todo domingo lo mismo. Estoy cansado de que me sigan diciendo que tengo que ir a la congregación. Miren, hermanos, amigos, por favor. Pero Jeremías 25, versículo 3. Después, acá ya había muerto Josías. Jeremías sigue profetizando, ¿recuerdan? Todo el tiempo de Josías.
Muere Josías y sigue profetizando Jeremías. Para este punto, Jeremías 25:3, ya había muerto Josías. ¿Y qué dice Jeremías? Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. ¿Qué está diciendo Jeremías? Yo empecé a profetizar desde el año 13 de Josías. 13 de su reinado Josías, más 8 años con el que empezó a reinar, 21. Ya lo habíamos visto eso en Jeremías 1. Que Jeremías empezó a profetizar cuando Josías tenía 21 años, en el año 13 de su reinado. Muy bien, pero luego dice, hasta este día que son 23 años. ¿Cuándo hasta este día? Hasta el día en que Jeremías está hablando esto, en Jeremías 25:3. Hasta este día son 23 años. O sea que Jeremías profetizó 23 años. Miren, amados hermanos, si empezó en el año 13 el reinado de Josías, cuando Josías tenía 21 años, ¿no? O sea, hubiera profetizado hasta el año 21 más 23, o sea, hasta el año 44 de Josías. Pero Josías murió a los 39 años. En otras palabras, cuando Josías murió, Jeremías seguía vivo y seguía predicando y siguió predicando por unos cuantos años más, por 5 años más. Por lo tanto, Jeremías seguía profetizando cuando Josías murió. ¿Y qué dijo Jeremías? Aquí está, miren. Leamos nuevamente Jeremías 25:3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Qué tremendo. Ahí está diciendo Jeremías claramente. En todos los años de Josías hasta que murió yo estaba profetizando, pero no oyeron. En total, y la Pascua y todo lo que vimos, externamente. Solamente unos cuantos eran el remanente de Dios. Amados, por favor, qué importante que ustedes se pongan derecho delante del Señor, no solamente seamos oidores, sino hacedores. Baste ya, por favor. Pongámonos a servir al Señor de corazón, de verdad. Por favor, les ruego. Miren, habían regenerados, habían profesantes un montón, pero no convertidos de corazón. No tenían la fe salvadora, no tenían un arrepentimiento para vida, no tenían un corazón regenerado. Por tanto, no amaban a Dios por sobre todas las cosas. Eso sigue repitiéndose en todos los tiempos. Seguramente habrían hombres y mujeres muy malos, ya ese grupo es otro, no lo vamos a hablar. Pero amados, ese grupo del centro, ese grupo que era externamente religioso, es muy preocupante. Y Dios le dice, pero no oísteis. Pero no oísteis. No te golpeó la palabra, no reaccionaste. Mucha moralidad, mucha religiosidad había, amados hermanos. Y sigue diciendo Jeremías, versículo 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. Miren, todo el tiempo de Josías, envió muchos profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Qué misericordioso Dios. Enviaba profeta tras profeta. No era culpa de Dios, ¿ve? Igual que ahora, ¿qué le trae Dios a ustedes? Miren, amigos, amigas, pastor, maestro, todos los días, todos los domingos, a un pariente creyente en la casa, todos los días, exhortación. Igual en estos tiempos, todos los días lo habían profetas ahí que profetizaban. Porque dice, envió Jehová a vosotros. Ahí está su bondad. Ahí está la misericordia, la benignidad de Dios, enviando profetas a sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Ahí está el problema del ser humano, no quiere oír, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Sigue diciendo Jeremías, versículo 5, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino. Lo mismo que le decimos, vuélvanse de su mal camino, aquel que no está en Cristo, y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Alguien puede decir, pero yo no ando por mal camino. Ya, me está mostrando entonces que estás andando por mal camino. Yo no soy mala persona, ya me está mostrando que estás andando por mal camino. Porque tienes que ir con un corazón contrito y humillado. Tienes que reconocer que eres un pobre espiritual,
porque no hay otra manera de ir a Cristo. Versículo 6, Jeremías 25, lo que seguía diciendo él: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Esa era la advertencia de Dios por medio de Jeremías. Pero no me habéis oído. Nuevamente, versículo 7, Jeremías 25. No me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, miren, rebeldía, he aquí enviaré castigo, hermanos, positivo, y tomaré castigo de Dios a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Recién aquí dice el Señor Nabucodonosor. Y en otros versículos también habla de Babilonia. Pero Josías, en su vida, mientras estaba en vida, no sabía que eran los babilonios los que iban a invadirlos, amados hermanos. Pero acá Dios ya le está diciendo, a través de Jeremías, al pueblo de Judá: y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Nada sucede por accidente. Todo lo que iba a pasar en esa ciudad era por castigo de Dios. ¿Cuánta gente ahorita, por ejemplo, si no está en Cristo, tiene una enfermedad, tiene una tribulación, tiene una pérdida, ¿verdad? Si no está en Cristo, es castigo de Dios, porque no está exento de la mano de Dios por seguir viviendo en su impiedad, en su maldad. Sigue diciendo el Señor, versículo 10, Jeremías 25: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo. ¿Ve? Haré, es Dios finalmente quien hace todo, sin haber pecado en él, y la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. O sea que no iba a haber alegría, no iba a haber gozo, no iba a haber alegría del esposo, de la esposa, ni molino, ruido molino, porque no había comida, mira, y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años iban a salir a ser deportados de Babilonia. Castigos para muchos, disciplina para otros, para el verdadero Israel espiritual, porque habían creyentes, y para ellos era disciplina, amados hermanos. Alguien que de repente se llevaban a su hijo, se llevaban a su hija, disciplina. Otras cosas más perversas, disciplina, porque aún tenían pecado. Pero para muchos era juicio, para otros eran tratos providenciales para que el Señor los llame y los salve, amados hermanos. Entonces, en el tiempo de Josías, había obediencia a regañadientes, religiosidad, moralidad, hipocresía, buenismo. Amados, a pesar de que habían hecho pacto con Dios, a pesar de que habían celebrado la fiesta de la Pascua, pero no había una reforma interna de corazón. Por ello, los juicios de Dios que menciona Jeremías se mantenían. Mira qué tremendo, hermanos. Amigos, jóvenes, vienen con nosotros, congregan con nosotros, cantan, oran, hablan de Dios. Pero por favor yo le pido que se examine si está en la fe. Una vez más, reconozca su pecado. No diga estoy bien. No, nunca. Eso es una tentación, ¿verdad? No piense eso. Vaya, por favor, a rogarle al Señor por perdón de pecados, para que le revele a Cristo en su corazón, para que le convenza de pecado. Reconozca que si usted no está en Cristo, unido a Cristo, si usted no ama la palabra de Dios, no ama a Dios, no ama a los hermanos, reconozca que está en pecado. Y por favor, le ruego que clame a Dios en misericordia. Hoy día mismo no deje pasar, por favor. Es el mayor bien para su alma, porque un día partirá de esta tierra y su alma es eterna. Mire, hermanos, obremos para Dios. Que si Dios quiere obrar con nosotros una reforma genuina o un avivamiento, que suele hablarse de avivamientos, ¿no? Que si Dios quiere, amados hermanos, usarnos. El Señor Jesucristo usó a 12 personas, 11 personas. Que si el Señor quiere usarnos, a esta iglesia pequeña, a esta congregación pequeña, debemos ser columna y baluarte de la verdad, pregonar su evangelio, pregonar sus verdades, independientemente de los resultados, independientemente que la gente se vaya, independientemente que la gente venga, tenemos que seguir
predicando el Evangelio, la palabra de Dios, orando al Señor, intercediendo. No tengamos autoconfianza, no seamos obstinados, no seamos tercos, no seamos arrebatados ni soberbios. No olvidemos que el fin no justifica los medios. La enseñanza que estamos viendo en esta prédica también, amados hermanos. Miren, por favor, tengamos sumo cuidado. Como se ha expresado también varias veces acá en el púlpito por nuestros hermanos también. Hay tanto engaño, tanto error, hermanos, hermanas. Cuídense de los errores. Hay tanto error doctrinal mezclado. Si ustedes los escuchan, van a permear en sus mentes y corazones. Y eso causa divisiones en una congregación local. Por favor, hagamos la voluntad de Dios y descansemos en su providencia del Señor. Amados hermanos, oremos al Señor.